En este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a Verónica Piñeiro, nueva precandidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, pero además vamos a decir que ocupa la gerencia ambiental de Montevideo, entre otras cosas, porque además es vicepresidenta del Frente Amplio. Mucho título. Verónica, un gusto que estés con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Enseguida vamos a hablar de temas políticos, ¿no? Pero antes quería preguntarte de algo que, bueno, abrimos el informativo con esto, ya hace unas horas que es una preocupación, o por lo menos un punto de controversia, como es el estado, la calidad de las playas. ¿Son aptas para bañarse? ¿Podemos tener la tranquilidad de las playas de Montevideo de tirarnos un chapuzón? Las playas de Montevideo son aptas para baño, cumplen con la normativa establecida de los parámetros que tienen los niveles de los parámetros que se consideran en la normativa para establecer que una playa es apta para baños, para uso recreativo. Ahí la Intendencia de Montevideo realiza monitoreos durante todo el año y los intensifica en la temporada. Esto es desde noviembre, mediados de noviembre a fines de marzo, intensifica esos monitoreos para obviamente tener más información sobre el estado de situación de las playas. En esos monitoreos que se realizan en 22 puntos de toda la costa, de las playas del este y del oeste, se analizan los coliformes, se analiza la presencia de cianobacterias, se analizan otros parámetros físico-químicos que también nos dan información sobre las características del agua y nos permiten analizar cuál es el estado de situación, pero los parámetros fundamentales que tiene en cuenta la normativa, el decreto 253/79 y sus modificaciones de 2008, tienen en cuenta la concentración de coliformes y la presencia de cianobacterias más para dar el estado de situación de las playas más por temporada. Y esto que se mencionaba ayer de esto, enterococos, que es un mejor indicador de contaminación, en principio diría la OPS, que ayer se puso sobre la mesa, que sé que la Intendencia lo toma, pero es importante para saber si me puedo tirar y trago accidentalmente agua. Digo, estoy pensando en todas las posibilidades. Los niveles de enterococos no están establecidos, no tienen dentro de la normativa un nivel para definir la aptitud para baños el agua de las playas. No está definido, no está integrado en la normativa. Sí fue parte de la discusión cuando se revisó el decreto 253/79 en el marco del Gesta Agua, un grupo técnico, de técnicos de la academia, de las instituciones del gobierno y de los gobiernos departamentales, para definir, bueno, la actualización de esa normativa. Esa normativa tuvo esa actualización en 2008 que implicó un cambio en las categorías de qué debía cumplir para ser una playa apta para baños, y eso es lo que se cumple. Eso que tiene esa modificación de 2008, que lo que tiene es un cambio en los niveles aceptables de los coliformes termotolerantes, y que eso también tuvo como un aumento de nivel de tolerancia. Pero más allá de eso, creo que lo importante y lo central es los parámetros que la normativa plantea para definir si el agua de la playa es apta para el uso recreativo. En su categoría, hay una categoría definida dentro de ese decreto. En las playas de Montevideo se cumple, en las playas de Montevideo se analiza y los informes semanales se publican habitualmente en la página web de la Intendencia, son enviados a la DINASE, al Ministerio de Ambiente, que también lo publica en el Observatorio Nacional Ambiental. Pero más allá, te lo pregunto también a vos como, bueno, licenciada en Ciencias Biológicas, ¿no? Más allá de la normativa que siempre se puede cambiar, ¿es peligroso que haya un aumento de estos enterococos? A ver, más allá no, porque eso se puede cambiar. Está bien, son también bacterias que pueden generar alguna afectación en la salud. Creo que esto lo que requiere es que exista un acuerdo en de qué forma se mide ese parámetro, de qué forma se establecen los niveles que puedan tener afectación. En Montevideo, por lo menos, no existe un problema, y no ha existido un problema en temporadas anteriores, con el uso recreativo de las playas. Si existe un problema en la salud, el Ministerio de Salud Pública tiene que detectarlo, los trabajadores de la salud tienen que detectarlo, y eso no es un problema en Montevideo. Sí. Podemos ver recientemente esta temporada lo que pasó en las playas de Florianópolis, ¿no? Y que eso obviamente desató acciones concretas de la autoridad ambiental y quien analiza las playas haciendo un monitoreo y emitiendo informes semanales donde dice que playas están habilitadas o no. Se monitorean las playas de esa manera, se cumplen con la normativa y con lo que establece,
no vemos y no existe un problema asociado con el agua. Creo que también, desde el punto de vista epidemiológico, son los médicos también, la salud, quien tiene que decir y ser parte de esa definición. No hay un problema con las playas de Montevideo y se cumple con la normativa. Te cambio de tema y ahora vamos a temas políticos porque, bueno, ha sido propuesta por el Partido Comunista, pero en las últimas horas han sumado apoyos, en este caso en la lista 99.000 o no sé si decirle Nuevo Espacio, lo que era antes el Nuevo Espacio de Michelini, la amplia ahora. Bueno, ¿qué implica para vos y sobre todo cómo estás pensando a partir de ahora esta precandidatura, pensando en qué le falta a Montevideo? Bueno, los apoyos se han ido sumando a la candidatura, como bien decís, a partir de la propuesta del nombre y de la generación de conversaciones y encuentros con los diferentes grupos de sectores del Frente Amplio. Hemos coincidido en algunas reuniones para comenzar a pensar o seguir pensando en el marco de la propuesta programática del Frente Amplio para Montevideo, qué es lo que queremos construir colectivamente entre quienes vamos hacia una candidatura, ¿no? Y en base a eso se hicieron las conversaciones y se tuvieron las conversaciones que obviamente continúan hasta el plenario del 10 de febrero y seguramente tengan que seguir, ¿no? Nadie es candidato hasta que el plenario, hasta que el plenario del Frente Amplio del 10 de febrero defina cuáles son las candidaturas a la Intendencia de Montevideo, así que en ese marco ahora el proceso de trabajo y de diálogo ha estado en comenzar a compartir algunos énfasis, algunos temas y los principales temas que entendemos que tienen que ser parte a partir del programa, ser parte de la discusión y de lo que se piense de Montevideo. Y ahí los temas de gestión ambiental obviamente están en el centro, y ahí la limpieza y la recolección de residuos, un tema que es central para la gente y para todos los montevideanos y montevideanas, y obviamente la movilidad, como ya lo han planteado varios de los compañeros y compañeras que estamos en este proceso. La movilidad en Montevideo tiene que pensarse, plantearse objetivos más desafiantes y transformaciones profundas, lo mismo que la gestión ambiental y la sustentabilidad. Creo que en esos dos temas van a estar los énfasis, más allá de que es importante también pensar en el resto de los ejes que se plantean en el programa, como es la participación, la cultura y la profundización de políticas que el Frente Amplio en estos 35 años de gobierno en Montevideo tiene que profundizar, pero al mismo tiempo también tiene que relanzar el proyecto, plantearse objetivos de transformación que sean desafiantes. Y te pregunto a vos, que sos la única de los nombres, ¿no?, que están como en la precandidatura, que está en la gestión actualmente, ¿qué debería cambiar, no? Porque hay cierto, no sé si decir malestar, pero desconformidad por lo menos, el tema de limpieza, por lo menos en algunas áreas de la ciudad, de movilidad, que parece que habría que dar un salto. Es decir, ¿qué le dirías a la gente para decir, bueno, estamos pensando en que efectivamente tiene que haber un cambio en esto? Montevideo cambió en los 35 años de gobierno del Frente Amplio, ¿no? El acceso del Frente Amplio para muchos en el 90... Para muchos es una vida, pero transformó la realidad de Montevideo. Revolucionó Montevideo, tuvo cambios muy profundos y políticas muy exitosas. El problema de esas políticas exitosas es que muchas veces a lo que se tiende es hacer correcciones parciales o cambios incrementales que cambien la efectividad de esas políticas. Y creo que es momento de pasar a plantearnos objetivos que sean más desafiantes para poder dar un salto en esas políticas. Y ahí, en la gestión de residuos, en la limpieza, es claro que el sistema que se instaló de contenedores llegó a su límite. Es claro que el problema de los residuos no tiene solo su foco en la recolección y no es un problema solo logístico, sino que también integra toda una realidad social que es compleja, una realidad social asociada a la clasificación de los residuos, que hay que abordar con políticas que se planteen objetivos desafiantes, ¿no? Y ahí creo que tenemos desde el Frente Amplio el desafío de seguir pensando en las políticas que se llevan adelante, las políticas de inclusión, de formalización de trabajadores que trabajan en contextos muy complejos asociados a los residuos, y obviamente seguir avanzando en la transformación de la logística que nos permita
tener una gestión integral y eso requiere que generemos acuerdos, ¿no? Ese pacto que yo mencionaba en una columna de La Diaria, ¿no? De, bueno, esto no podemos pensarlo solo desde el punto de vista logístico porque estamos dejando afuera un montón de dimensiones que son muy complejas, en la periferia o en los bordes de la ciudad y bueno, eso hay que abordarlo desde el punto de vista de un pacto para cómo gestionamos los residuos con todos los actores involucrados. Y eso requiere compromisos y requiere no ver el tema de los residuos solo como un problema logístico y de cómo se recogen los residuos o cómo es el sistema de limpieza en un determinado lugar, sino también ver todo el enfoque de lo social o quienes trabajan en condiciones informales en eso. Y claro, la Intendencia también tiene experiencia en la formalización de eso, ¿no? Entonces, ¿Qué te ha aportado en este caso la gestión? Porque también, bueno, has estado también en lo que tiene que ver el desarrollo ambiental, que son todos los temas que también involucran temas de limpieza, ¿no? ¿Qué sentís que te aporta eso para pensar en un desafío mayor? Y yo creo que eso lo que me aporta es conocimiento de cómo funciona la Intendencia, de cuáles son las realidades a la hora de generar acciones concretas en los diferentes barrios, en los desafíos que plantea la generación de estas acciones en diferentes lugares de Montevideo. Y creo que eso puede enriquecer la discusión. Creo que tiene que ser parte de la discusión de todo el Frente Amplio, ¿no? Claro. Cómo llevamos adelante transformaciones profundas, cómo nos fijamos esos objetivos desafiantes. Y en el tema de los residuos es un tema muy amplio y muy complejo que, de nuevo, no puede quedarse solo en lo logístico, que lo logístico es un desafío permanente, ¿no? Creo que ahí Montevideo avanzó en la mejora de su sitio de disposición final de residuos, generó una planta de transferencia intermedia que mejora el sistema de recolección, pero también tiene que seguir trabajando y profundizar las acciones en lo que tiene que ver con la formalización de toda esa economía en torno a los residuos que se da, esa economía informal, que es un desafío muy complejo. Verónica, tenemos que ir redondeando, pero te quiero preguntar, en los últimos días, te diré que en la última semana, surgió en una nota de prensa de búsqueda concretamente, la preocupación de las autoridades actuales de la Intendencia por problemas financieros y económicos. Incluso se hablaba, por ejemplo, del sector de cultura, que hasta podía llegar hasta un 40%, ¿no? ¿Te preocupa la situación financiera de la Intendencia pensando en la próxima administración? ¿En qué medida puede comprometer algunas de estas ideas que estás manejando? Yo creo que se trabaja con la realidad o se piensa con la realidad y el contexto que se tiene, ¿no? La situación financiera de la Intendencia, ahí hay que dar la tranquilidad que la Intendencia cumple con las obligaciones que tiene, ¿no? Y eso genera escenarios en los que hay que trabajar con el escenario de la realidad que se genera y obviamente los objetivos que se planteen no tienen que estar solo condicionados por lo financiero o lo económico, pero sí, bueno, el camino o las velocidades pueden verse condicionadas por eso, pero son realidades a las que hay que acceder, conocerlas y ver cómo se trabaja. ¿Y cómo se llega a un tema de financiero, esta diferencia financiera? ¿Hay complicación? Digo, ¿se percibe? Hay una cuestión de los ingresos que fueron menores y ante eso hay que reaccionar y tomar las medidas que corresponden. Verónica Piñeiro, muchísimas gracias.